El 23 de octubre de 2017, Brett Bodner publicó en el Daily News de Nueva York el artículo "Corredor de la escuela secundaria se descalifica a sí mismo de la carrera por el campeonato estatal para llevar a su compañero lesionado a la línea de meta". Se trata de Sean Roush, quien en la competencia de campo traviesa del estado de Utah del 18 de octubre de 2017 dejó de correr para llevar cargado sobre su espalda a su compañero de equipo Blake Lewis. Blake Lewis, un estudiante de tercer año de la escuela secundaria Riverton, quien se rompió el hueso de la tibia de su pierna izquierda con tan solo 200 metros que le faltaban para llegar a la meta en una carrera de 3 millas. Ambos fueron descalificados de esta carrera, una de las más importantes del año, debido a la regla en los campeonatos estatales que establecía que no se puede tocar a otro corredor durante la competencia. Esta era la última carrera estatal de Roush, ya que ese año se graduó. Blake Lewis dijo que escuchó el hueso de su pierna romperse y cayó al suelo gritando de dolor como nunca antes había sentido. Me recogió, me llevó a la meta y se descalificó para algo más grande. Y definitivamente me alegró el día, dijo Lewis. Tan pronto lo vi, le di un gran abrazo y le dije que era un gran héroe para mí. Los médicos le dijeron a Lewis después de la carrera que un quiste en el hueso estalló y por eso fue que se rompió el hueso. Sean Roush dijo: "Lo puse sobre mi espalda y estuvo gritando durante todo el camino, pero le dije, somos una familia, somos un equipo y estamos todos juntos en esto". He corrido miles de millas con este tipo y cuando alguien te recoge, sabes que te ama, dijo Lewis. A pesar de la descalificación, la carrera de Roush en la escuela secundaria no terminó ahí, pues aún compitió en el encuentro regional de Nike Cross en Arizona en noviembre del 2017 y Lewis estuvo ahí para animarlo. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye sobre el clamor y las oraciones de una persona como Ana, la madre del profeta Samuel, doblada por el dolor, pero capaz de tener la fe que necesitaba para levantarse sola y seguir adelante sola en su camino de fe y de oración. O como las oraciones del profeta Elías, a quien Dios mandó a esconderse en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, para prepararlo para enfrentar solo a Acab, a Jezabel, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Si es así, entonces sigamos adelante y no nos rindamos, a pesar de las lágrimas, a pesar de las heridas y a pesar de lo que otras personas puedan decir o hacer en contra de nosotros. Pero también la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye sobre el clamor y las oraciones de más de una persona y cómo Dios respondió a cada una de ellas, y no solo en situaciones personales, sino también en situaciones de una nación entera que clamaba colectivamente y que Él escuchaba porque
La oración de grupo o colectiva tiene poder en sí misma. Si la situación y sus circunstancias ya son demasiado difíciles de sobrellevar y no hay manera de resistir y continuar orando por algo que se ha prolongado demasiado tiempo, entonces debemos pedirle a Dios que encontremos en nuestro camino a alguien que esté dispuesto a estar con nosotros, a alguien que esté dispuesto a orar con nosotros y por nosotros, que nos ayude a mantener la calma, alguien que nos ayude a levantarnos o que nos levante y sobre cuya fe podamos seguir caminando, alguien a quien podamos acudir cuando nuestra fe se está agotando, especialmente si ese alguien ha pasado por la misma situación en la que nos encontramos y lo ha podido superar. Que no nos dé vergüenza, que no nos dé pena pedir ayuda espiritual a verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, con buen testimonio de vida, que buscan a Dios y a sus cosas. No tengamos miedo. Como seres humanos, socialmente también fuimos creados para trabajar juntos, para vivir juntos, para estar juntos, para caminar juntos. Y sí, también fuimos creados incluso para orar juntos. Veamos algunos ejemplos del Antiguo Testamento de grupos de personas reunidas en oración. En Éxodo capítulo 2, versículo 23 encontramos que el faraón, el rey de Egipto que procuró matar a Moisés, ya había muerto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. En Éxodo capítulo 14, versículo 10, encontramos que luego que el faraón dejó ir al pueblo, salió con 600 carros escogidos y los siguió y los encontró acampados junto al mar. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. En Jueces capítulo 3, versículo 9 encontramos que los hijos de Israel eran esclavos del rey de Mesopotamia, sirviéndole por 8 años. Y entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. En 1 Crónicas capítulo 5, versículo 20, encontramos que los hijos de las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés salieron a batalla y tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él. Veamos algunos ejemplos del Nuevo Testamento de grupos de personas reunidas en oración. En Hechos capítulo 2, versículo 42 encontramos que en el día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos capítulo 4, versículo 24 encontramos que Pedro y Juan habían sido dejados en libertad por los miembros del concilio
luego que los arrestaran por haber sanado a un cojo de nacimiento y predicar sobre la resurrección de los muertos, y los demás discípulos y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En Hechos capítulo 4, versículo 31 encontramos que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos capítulo 21, versículo 5 encontramos que Pablo llegó a Tiro, en donde se quedó 7 días para luego partir para Jerusalén, en donde, cumplidos los 7 días, salió acompañado por todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oraron. Es un hecho social innegable que los seres humanos nos necesitamos unos a otros. Y en el plano de la convivencia cristiana, como miembros de la familia de la fe, también nos necesitamos unos a otros. Y una de las mejores maneras de ayudarnos unos a otros es mediante la oración. No siempre es tan fácil mantenernos firmes en la fe, especialmente cuando enfrentamos situaciones y circunstancias difíciles. Enfrentamos situaciones y circunstancias duras, o de profundo dolor, de desilusión, o de lágrimas amargas, en donde sentimos que solo no podemos y queremos rendirnos. Y en esos momentos es cuando necesitamos de alguien que esté con nosotros, alguien que esté a nuestro lado, alguien que esté dispuesto también a ayudarnos a mantener la calma, a orar con nosotros, a orar por nosotros, que nos ayude a levantarnos, o si ser necesario que nos levanten. Alguien a quien podamos acudir con disposición a ayudarnos con su fe, especialmente cuando nuestra fe se está agotando. En Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 11, la Biblia nos relata la batalla del pueblo de Israel contra Amalek y el planteamiento estratégico para enfrentar la batalla, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y nos relata cómo Aarón y Hur le sostenían los brazos a Moisés, librando una lucha espiritual en los lugares celestiales, mientras que en lo natural Josué y el ejército batallaban en el valle de Refidim contra Amalek. La victoria o la derrota del pueblo de Israel en la batalla no dependía solamente de lo que Josué y sus hombres hicieran en el valle de Refidim. También dependía de lo que Moisés hiciera con Dios en el ámbito espiritual. Si Moisés podía mantener la vara de Dios alzada o bajarla, porque el resultado positivo o negativo de la batalla para los israelitas en el valle no dependía de su fuerza física, sino también estaba estrechamente vinculado a la intercesión de Moisés en la cumbre del monte, porque la batalla debía pelearse y ganarse también en lo espiritual. Es maravilloso saber que en nuestras luchas Dios nos puede dar la victoria. Sin embargo, como lo podemos aprender, Josué y sus hombres también hicieron su parte. La oración
debe ir acompañada de acción, en el tiempo, bajo la dirección y la voluntad de Dios. Lo que significa que los verdaderos creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, no solo debemos conocer, sino también comprender y discernir que hay que combatir en el valle, es decir, en lo natural, pero también hay que combatir en el monte, es decir, en lo espiritual, para tener victoria en nuestras luchas. Tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que está a nuestro alcance en medio de las dificultades y pruebas que enfrentamos. A menos que permitamos que Dios intervenga y participe, todo lo que hagamos no será suficiente para ganar nuestras batallas. Cuando oremos, pidámosle al Señor que nos muestre qué acción debemos realizar nosotros también. Por un lado, Dios nos dará la victoria y por el otro, nosotros debemos cumplir con todo lo que Dios nos ordene. Y lo maravilloso es que a menudo se logrará con la ayuda de otros creyentes en oración, porque tal como lo escribe Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, versión Biblia de las Américas, lo haremos porque somos colaboradores con Él. Siempre debe haber un equilibrio entre lo que Dios hace en el monte y lo que nosotros hacemos en el valle. Siempre debemos considerar nuestra responsabilidad personal para lograr todo lo que Dios quiere hacer en medio de nuestros conflictos, de nuestras batallas y de nuestras luchas. Tenemos que reconocer nuestra responsabilidad de accionar dentro de la voluntad de Dios. Las batallas espirituales pueden ser agotadoras. En Éxodo capítulo 17, versículo 2, la Biblia nos dice que mientras Moisés sostenía la vara de Dios en la cumbre del monte, sus manos se cansaban. Y esto no era porque la vara de Dios pesara más que al principio, sino porque estarla sosteniendo en alto por mucho tiempo hacía que perdiera fuerzas y que sus brazos empezaran a caerse. Y cuando bajaba los brazos, los israelitas perdían la batalla. En Éxodo capítulo 17, versículos 12 al 13, la Biblia nos dice que al ver esto, Aarón y Hur idearon un plan. Tomaron una piedra, la pusieron debajo de Moisés y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno al lado y otro al otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. La misión de Hur y la misión de Aarón era unirse a la batalla espiritual para darle fuerzas a Moisés y apoyarlo decididamente sosteniendo sus brazos en alto durante todo el tiempo para que Josué pudiera ganar la batalla en lo natural. Lo mismo puede suceder con cada uno de nosotros cuando por largo tiempo estamos sosteniendo en alto nuestras oraciones por la misma necesidad y por mucho tiempo. Podemos estar realmente necesitados de alguien que esté dispuesto a apoyarnos espiritualmente en oración. O puede ser que nosotros mismos, al ver la condición de cansancio y agobio, al ver la condición de necesidad espiritual de otros, estemos dispuestos a apoyarlos, no para resolverles los problemas, no para rescatarlos de alguna situación difícil, sino simplemente para escucharlos, que nos cuenten los problemas que están afectando sus vidas,
para recordarles la naturaleza espiritual de la batalla que están librando y lo que la Biblia dice acerca de nuestro Padre Celestial, un Dios todopoderoso, que su presencia está con nosotros, que sus promesas son para nosotros. Orar con ellos, orar por ellos y entrar con empatía, con humildad, con sumisión, con abnegación, con amor a la batalla espiritual por ellos. Siempre habrá necesidad de un Aarón o un Hur para ayudar a otros a conectarse espiritualmente de nuevo. Porque cuando se pierde el contacto con lo espiritual, es fácil ser derrotado en lo natural. El secreto es mantenerse siempre en contacto con lo espiritual para prevalecer en los distintos valles que definitivamente hay que atravesar en esta vida natural. Algunos cristianos luchan sus batallas solo en lo natural y se dan por vencidos sin haber luchado en lo espiritual, es decir, sin haber levantado la vara. Recordemos que Josué luchó en el valle, Moisés luchó en el monte y el resultado lo encontramos en Éxodo capítulo 17, versículo 13, que dice que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hay luchas y batallas difíciles en la vida que se pueden enfrentar solos, como en el caso de Ana, la madre del profeta Samuel, o en el caso del profeta Elías, que enfrentó solo a Acab, a Jezabel, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Sin embargo, la mayoría de luchas y batallas difíciles en la vida no son situaciones que se pueden enfrentar solos, porque son momentos que Dios permite para que los miembros de la familia de la fe nos unamos en el mismo sentir y nos sostengamos mutuamente, tal como lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, principalmente mediante la oración de grupo o colectiva, que es uno de los mandatos que encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 16, que dice, orad los unos por los otros. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de apoyo espiritual. La oración de grupo o corporativa tiene autoridad y poder espiritual, como Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículos 19 al 20. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La frase si dos de vosotros para los judíos tenía un enorme significado, puesto que cuando dos o tres se juntaban en tiempos del Antiguo Testamento con respecto a un asunto, era una estructura destinada a llevar a cabo algo oficial. En Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 leemos, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Moisés invocó al cielo y a la tierra como dos testigos de su declaración
a los hijos de Israel cuando en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 proclamó: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, Moisés declaró: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Cuando Jesús dice que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, está haciendo referencia a pasajes del Antiguo Testamento para dar una enseñanza a la iglesia en los días del Nuevo Testamento. Es así como en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, Jesús, hablando sobre la responsabilidad de un creyente, dijo que si el creyente no se aparta del pecado y sigue pecando en contra de su hermano, el ofendido, como segunda instancia, debía traer aún consigo 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. También en Mateo capítulo 18, versículo 18, Jesús dijo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, que todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que significa que nosotros también, mediante la oración grupal o colectiva, tenemos acceso a la autoridad espiritual y ejercerla tanto en la dimensión natural como en la dimensión espiritual. Qué enorme privilegio, pero también qué gran responsabilidad. La palabra acuerdo en el idioma original del Nuevo Testamento significa sinfonía, por lo que el secreto de la respuesta a la oración cuando se trata de oración grupal o colectiva no es únicamente estar unidos para orar, sino estar en el mismo sentir, es decir, en unanimidad o en unicidad. Porque no solo se trata de orar unos con otros o unos por otros, sino también se trata de creer, de pensar, de pedir, de desear en consonancia, en el mismo sentir, en el mismo nivel de fe. La clave de la unidad y de la unicidad espiritual es estar bajo el señorío de nuestro amado Señor Jesucristo como el centro, lo que requiere humildad, sumisión, abnegación, amor, deferencia mutua, algo que es inusual en las relaciones interpersonales entre creyentes, y esta es la razón por la cual no se ven los resultados en oraciones grupales o en oraciones colectivas como deberíamos ver. Es por eso que una de las principales armas de Satanás en la lucha espiritual es crear desunión a través de disputas, desacuerdos, deseos egoístas. Porque al estar desunidos y separados, pues nos separa de la autoridad de Cristo. Y así logra mantenernos alejados de Dios y por lo tanto de la realidad del reino espiritual en cualquiera de sus niveles. Y nos lleva a elevar oraciones carentes de poder. Estar en sintonía espiritual los unos con los otros
Es la clave para acceder a la autoridad del cielo. Solo cuando oremos unidos, unánimes y en unicidad, experimentaremos el poder de Dios, ese poder que Dios ha destinado para la oración. En nuestro caminar por este mundo natural, en muchas situaciones y circunstancias, necesitaremos a alguien que nos acompañe, nos ayude, y por eso debemos pedirle a Dios que nos coloque en nuestro camino a alguien que esté con nosotros, que ore con nosotros, que ore por nosotros. Alguien que nos ayude a mantener la calma, alguien que nos ayude a levantarnos o que nos levante cuando sea necesario y cuya fe puede ser tan fuerte que nosotros podamos seguir caminando con Él. Alguien a quien podamos acudir cuando nuestra fe se está agotando, especialmente si ya ha pasado por la misma situación y la ha podido superar. Los verdaderos creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, no solo debemos conocer, sino también comprender y discernir que hay que combinar lo natural con lo espiritual para tener victoria en nuestras vidas, victoria en nuestros conflictos, en nuestras batallas y en nuestras luchas. Tenemos que conocer, pero también comprender y discernir que tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance en medio de las dificultades, en medio de las pruebas y en medio de todo lo que podemos enfrentar en nuestra vida. Que a menos que permitamos que Dios también intervenga y participe en todo lo que hagamos, no será suficiente para ganar nuestros conflictos, nuestras batallas y nuestras luchas. Siempre debemos tener un equilibrio entre lo que Dios hace en lo espiritual y lo que nosotros debemos hacer en lo natural. Siempre debemos considerar nuestra responsabilidad personal para lograr todo aquello que Dios quiere hacer en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestras batallas. La oración de grupo o la oración colectiva es muy poderosa, porque no se trata solo de orar los unos con los otros o los unos por los otros, sino también de creer, de pensar, de desear en consonancia, estar en el mismo sentir, en el mismo nivel de fe. No es ninguna vergüenza necesitar ayuda en nuestro recorrido espiritual. No tengamos miedo de pedir ayuda. Como seres sociales, fuimos creados para trabajar juntos, para vivir juntos, para estar juntos, para caminar juntos. Y sí, también fuimos creados incluso para orar juntos. Pero también debemos estar dispuestos a ser quienes acompañamos y apoyamos a alguien. No para resolverle sus problemas, ni para rescatarlos de ninguna situación difícil, sino simplemente para escuchar sus problemas, para recordarles la naturaleza espiritual de su batalla y que la Biblia nos habla acerca de nuestro Padre que es poderoso, de su presencia, de sus promesas. Orar juntos, entrar con empatía, con humildad, sumisión, abnegación, amor a su batalla espiritual. Siempre habrá necesidad de alguien para ayudar a otros a conectarse espiritualmente de nuevo. Porque cuando se pierde el contacto con lo espiritual, es fácilmente derrotado en lo natural. El secreto es mantenerse siempre en contacto con lo espiritual para prevalecer en los distintos valles que definitivamente hay que atravesar en la vida natural. Pongámonos de acuerdo, por lo menos 2 de nosotros, aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que queremos pedirle a Dios, porque la promesa es que nos será hecho por nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Pongámonos de acuerdo, por lo menos 2 de nosotros, en todo lo que debemos atar en esta tierra para que sea atado en el cielo,
en todo lo que debemos desatar en la tierra para que sea desatado en el cielo, porque mediante la oración grupal o colectiva tenemos acceso a la autoridad espiritual y a su ejercicio, tanto en la dimensión natural como en la dimensión espiritual. ¡Qué enorme privilegio y qué gran responsabilidad! Oremos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, porque tu palabra no solamente nos enseña y nos instruye sobre el poder que hay en la oración, cuando nosotros lo hacemos a solas, individualmente. Gracias porque también nos enseña que hay poder en la oración de grupo o corporativa, y que ambas las has dejado tú en tu palabra para enseñarnos que cuando ya no podemos aguantar, cuando ya no podemos resistir, siempre va a haber alguien que está ahí en nuestro camino para caminar con nosotros, para ayudarnos, para apoyarnos y, si es necesario, para cargarnos y llevarnos sobre sus espaldas con su fe. Gracias por estos maravillosos ejemplos que nos das en tu palabra, y permite, Padre, que nosotros podamos ser un Aarón o un Hur que pueda ayudarle a alguien, como este caso a Moisés, para que la batalla espiritual sea ganada. Y Señor, si tenemos nosotros en este momento la necesidad de alguien que nos ayude porque ya no soportamos, Señor, coloca en nuestro camino a alguien que esté dispuesto a ayudarnos y apoyarnos en oración en lo que estamos enfrentando. Que aprendamos que como iglesia, Señor, podemos hacer maravillas en el mundo natural para tu gloria si tan solo nos ponemos de acuerdo en lo que tú, Señor, puedes hacer por nosotros, con nosotros y para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.